Hola, es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Alfonso Humberto Carrión Zuriaga. Esta actividad es parte de mi formación profesional de la carrera de Derecho, específicamente de la asignatura de Práctico 1, que son las prácticas preprofesionales y vinculación con la colectividad. Los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en Ecuador son un conjunto de facultades o privilegios, libertades o valores, principios o reglas que poseemos las personas, sin distinción de ningún tipo. Estos derechos se orientan a la consecución de una vida digna de los seres humanos y la encontramos en la legislación nacional y en los convenios internacionales ratificados por nuestro país. Entonces, cuando hablamos de los derechos de los jóvenes, nos estamos refiriendo a ese conjunto de libertades, principios y garantías de la cual estamos dotados para ejercer una vida digna como seres humanos. En primer lugar, debemos precisar que los jóvenes son titulares, igual que al resto de los integrantes de la sociedad, de todos los derechos inherentes de las personas. Esto es derecho a la vida, libertad, salud, educación, pero ahora nos vamos a referir exclusivamente a los derechos estipulados para los jóvenes. Para ello debemos de partir en la Constitución del Ecuador, en el artículo 39, donde el Estado garantiza los derechos de los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes son actores estratégicos en el desarrollo del país y garantizan la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre y de expresión y de asociación. Mientras que el artículo 81 establece el juzgamiento y sanción de los delitos de la violencia hacia los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a establecer procedimientos especiales para el juzgamiento o sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que cometan no solamente hacia los jóvenes, sino también hacia niños y niñas y adolescentes y personas con discapacidad. Básicamente, este artículo no solamente defiende a los jóvenes, sino en tema general, dándole una mayor protección. Mientras que en el artículo 329 tendrán el derecho de sujeto activo en la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujeto activo de producción, o sea, va a impulsar el condicionamiento y oportunidad con el fin de impulsar fuentes de ingresos mediante un trabajo digno y asimismo recordemos que el Estado también debe velar por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores ecuatorianos en el exterior, promoviendo convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. Ahora bien, mientras las leyes secundarias son las que, como su nombre lo dice, siguen luego de las reformas constitucionales, entre las diferentes leyes secundarias podemos destacar enfocado a los derechos de los jóvenes, como es la ley del joven, de los jóvenes, perdón, en el Código de Trabajo y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Como podemos apreciar aquí en la Ley de la Juventud, podemos encontrar en el artículo 1 que nos menciona sobre el ámbito de la aplicación. Básicamente, esto promueve el goce y ejercicio efectivo de sus derechos que garantiza el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Para los efectos de la presente ley, se considera joven a toda persona comprendida entre los 18 y 29 años de edad. El artículo 4 de la Ley de la Juventud menciona también sobre los derechos y la garantía que se va a aplicar a todos los y las jóvenes de manera independiente de su condición familiar, cultural, religiosa, económica, racial, étnica o a cualquier filiación política o opción sexual. Mientras que el artículo 6 nos menciona sobre la titularidad de todos los derechos, ¿ok? Esta reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual o como colectivo. Los límites a los derechos de los jóvenes deben encaminarse a lograr un bien común, garantizando la paz, la seguridad pública y los derechos de terceros. Mientras que el artículo 14 nos menciona políticas de promoción de los derechos a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe fomentar por medio de la educación que exista la comprensión mutua entre los ideales de paz, democracia, solidaridad, respeto y tolerancia entre los jóvenes. Ahora bien, mientras el contrato juvenil nos menciona que debe en el artículo 34.1 que los jóvenes tienen que darle esa posibilidad de impulso en relación de dependencia y condiciones justas y dignas de un contrato laboral. ¿Ok? Mientras que la ley orgánica de intercultural
que habla, nos menciona en su artículo 48 sobre la educación exclusiva para estudiantes con alta capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes tendrán derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. O sea, las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación en sus diferentes niveles, modalidad, debe de garantizar la infraestructura y materiales acordes con la dotación superior y pertenencia cultural y lingüística que poseen los jóvenes. Ahora, para hablar sobre las políticas de los derechos de los jóvenes, para poner en contexto en este tema, las políticas públicas son el curso de acción y decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada y dar respuesta a distintos sectores de la población. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene diferentes tipos de programas que el objetivo sería incrementar el nivel educativo y formativo de los jóvenes para facilitar su desarrollo pleno e integral, potenciar sus capacidades de emprendimiento. Es decir, mejorar sus condiciones de empleabilidad y posibilitar su inserción en el tema laboral. Mientras que otro programa de políticas públicas lo tendría la Secretaría Técnica de Plan Toda una Vida, que ellos impulsan al joven para que salga de la línea que está expuesta a la violencia y a la pobreza. Su misión es buscar, atender, motivar y fortalecer, empoderar y proteger las mejores capacidades y generar mayores oportunidades para los jóvenes ecuatorianos en su inserción en el sistema productivo del país. Con esto se logra bajar el índice de violencia en los jóvenes. Ahora bien, el Consejo Nacional para la Igualdad, ¿qué es el objetivo que ellos mencionan en su programa? Es reflexionar la necesidad de oportunidad de avanzar de la mano con la juventud. Es decir, encaminar hacia una sociedad más igualitaria de oportunidades y cortar esa brecha de desigualdad que existe. En el Ministerio de Trabajo, ellos tienen una forma de contratación o una manera de contratar o generar un acuerdo de contratación juvenil mediante un esquema de incentivos económicos por parte del Estado. El sector privado también debe contribuir a la reducción del desempleo juvenil. Entonces, como lo habíamos mencionado, el objetivo es generar a los jóvenes oportunidades, tanto en el tema laboral, en el tema educativo, creando estos programas, políticas públicas hacia los derechos de los jóvenes. Los tratados internacionales de los derechos, para poner en claro, un tratado internacional es un acuerdo entre dos o más países según el cual asume una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre los estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Por lo tanto, los países como las organizaciones internacionales tienen la capacidad para firmar tratados internacionales. Dependiendo de quienes suscriban el tratado, se aplicarán las distintas normativas internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos este tema de los tratados internacionales? Ya que existen normativas internacionales sobre los derechos humanos de los jóvenes. ¿Ok? Desde el punto de vista de los documentos internacionales, los derechos de los jóvenes se establecen en diversos instrumentos como la CIDJ y la CIDH, así como también en el ámbito de las Naciones Unidas, que existen varias iniciativas para realizar acciones a favor de los jóvenes. ¿Ok? Sin embargo, en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para las personas jóvenes. Este acuerdo fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, específicamente en octubre del 2005 y entró en vigor el 1 de marzo del 2008. Podemos destacar los siguientes artículos de la CIDJ, como son el artículo 32, que básicamente el objetivo es la lucha contra la pobreza y el esfuerzo para mejorar la calidad de la vida, no solamente de los jóvenes, sino en tema general de los seres humanos. Mientras que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, específicamente en todos sus artículos, mencionan la parte positiva, los derechos y obligaciones que tienen los jóvenes, pero nos vamos a enfocar en los artículos 2, que habla sobre los jóvenes y derechos humanos, el artículo 4, que nos menciona el derecho a la paz, artículo 6, derecho a la igualdad de género, el artículo 19, derecho a formar parte de una familia,
y el artículo 27, derecho a las condiciones de trabajo. Como vemos, engloba en todas las aristas y forma un engranaje en el tema total del cuidado y el bienestar de la juventud. Para concluir, como tema general, los derechos humanos de los jóvenes hacen referencia al pleno disfrute de sus derechos y libertades fundamentales. Es decir, la juventud es la etapa de la vida que comienza con infancia y termina en la etapa adulta. En general se entiende la juventud que se abarca desde los 15 a los 30 años de edad. Es una etapa en la que surgen inquietudes, preocupaciones que se reflejan en la forma de ver el mundo y de querer mejorarlo. La juventud es un periodo de transición que marca el paso de la dependencia a la independencia y la autonomía. Por esta razón, los jóvenes se enfrentan en la actualidad a la discriminación y los obstáculos que dificultan el disfrute de sus derechos, lo que limita su potencial. Por lo consiguiente, los derechos humanos de los jóvenes hacen referencia justamente a ese disfrute de sus derechos y a sus libertades fundamentales. Debemos abordar los problemas y obstáculos específicos que los jóvenes tienen que afrontar. Eso es promover sus derechos. Para culminar, quiero enfocar una frase que nos menciona Aristóteles enfocada a la juventud, que nos dice: los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia. Muchas gracias.